Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la importancia de la accesibilidad y conexión en las ciudades, con Felipe Bravo, gerente general en Metro de Santiago, y con Marcela Bravo, gerente general en Acción Empresas. Marcela, Felipe, muchas gracias por estar en este capítulo del Bien Común, que es una producción, en realidad es una coproducción entre Radio Pauta y el Observatorio de la Conciencia Empresarial. Nosotros en el Observatorio estamos convencidos que estamos viviendo un cambio de era, un cambio, realmente un momento histórico, en el sentido que hoy día los líderes empresariales tienen que mirar distinto el quehacer del mundo de los negocios. Y esto viene, nosotros hablamos de un cambio de paradigma que se produjo producto de tres fenómenos que se juntaron. Todo el tema climático, ¿cierto? Segundo, el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial. Y tercero, la crisis de sentido. Estos tres fenómenos se acoplaron y produjo un cambio tremendo en la sociedad. Eso acoplado con la llegada de las nuevas generaciones, particularmente los millennials, que llegaron con ideas nuevas y muy empoderados con la tecnología. Es decir, exigiendo el cambio ya, básicamente diciendo, mira, ustedes destruyeron el planeta, también de alguna manera el alma, en el sentido que han mercantilizado nuestras vidas, esto tiene que cambiar. Entonces, ¿cuál es la forma de enfrentar esta nueva realidad? Nosotros estamos convencidos que el camino es a través de la conciencia empresarial. ¿Qué es esto? Que las empresas primero suscriban un propósito superior. Ese propósito tiene que estar conectado con un dolor social y el modelo de negocio estar construido sobre ese propósito. De modo que al operar, la empresa está agregando valor a los distintos puntos públicos de interés. Es decir, no es que hace un cheque como responsabilidad social empresarial o dona una fundación y después me dedico a sacar, a maximizar utilidades, da lo mismo lo que haga en el camino. Entonces, todo el tema es que esté integrado en el modelo. Y todo esto porque además creemos que el Estado no alcanza. Entonces necesitamos a los empresarios que colaboren con mejorar la sociedad y el planeta. Y me gustaría partir, Marcela, tú estás muy metida con estos temas. Que ¿hay algo que desde Acción Empresa, por ejemplo, o desde los distintos cargos que tú has tenido, ves distinto a lo que estoy comentando o estamos muy alineados? Bueno, muchas gracias, Alexis. Me encanta escucharte porque esto es lo que desde Acción Empresas, desde hace 23 años venimos impulsando. Pero como bien dices, creo que ha habido un cambio de paradigma por los factores que tú mencionas, pero también porque esto que era aparentemente una amenaza de, por ejemplo, el cambio climático, hoy día lo estamos viviendo. El acceso a la información, esta cosa instantánea, nos hizo ver la globalidad en la que vivimos y por lo tanto mucho mayor conciencia de lo que hoy día hacemos acá, no solo impacta acá, sino que impacta en el mundo global. Y hay cosas que son, además la empresa, yo creo que ha tomado esa conciencia del impacto que generan. Si hay muchas organizaciones, empresas grandes que son más grandes que los países. Por lo tanto, hoy día hay mucha conciencia de que la solución a estos grandes temas que nos impactan a todos es el trabajo colaborativo entre el Estado, la empresa, las organizaciones, la sociedad civil y la academia. Entonces, yo he visto efectivamente por ejemplo, revalorización y un replanteamiento del propósito de las empresas. Algunas siempre lo tuvieron muy presente y mucha coherencia en eso, pero otras como que se habían ido olvidando en el tiempo cuál era su propósito, su impacto. Y en eso fíjate que incluso el estallido social, donde algunos líderes se dieron cuenta que las personas no se sentían muy orgullosas porque no entendían bien cuál era el impacto positivo que estaban generando, volvieron hacia sus raíces, decir, oye, acá todos tenemos que entender cuál es nuestro propósito y alinear además la manera en la que tomamos decisiones cotidianamente, dónde ponemos las inversiones, cómo vendemos nuestros productos, cómo nos acercamos a lo que hoy, los stakeholders. O sea, nosotros no solo impactamos a los accionistas, obviamente a los que les debemos una rentabilidad, sino que somos parte de una comunidad. Por lo tanto, a los proveedores, a los mismos colaboradores, que yo te diría que eso siempre había estado como más presente,
pero también a mi cadena de abastecimiento y por sobre todo aquí a la comunidad. Que estaba más presente en empresas que se relacionaban o que estaban en sectores más lejanos, más rurales, pero no había tanta conciencia de ese impacto a las empresas que estaban en las urbes, que es donde la mayoría de los chilenos vivimos. Bueno, hace algunas décadas probablemente tú hablabas de esto y sonaba como algo utópico, ¿no? Y se veía mucho desde la perspectiva filantrópica, incluso Claro. era como despectivamente cuando tú le preguntabas a alguien de cualquier área, decía, no, pero yo no veo esos temas, eso lo ve una persona que del área de sostenibilidad o del área de RCE. Claro. ¿Te fijas? No se entendía como tú lo presentas, como parte del modelo de negocio. del modelo de negocio. Felipe, nosotros lo planteamos esto fundamentalmente mirando a las empresas privadas, ¿ya? Y me encantaría escucharte cómo ves tú esto mismo que estamos conversando desde una empresa que es pública, a pesar que es bien especial en cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde ahí? A ver, yo creo, bueno, suscribimos totalmente con la Marce la mirada que tenemos respecto al rol que tienen las empresas hoy día en la comunidad. Y el hecho que Metro sea una empresa de propiedad del Estado y no una empresa privada, yo creo que no hace mayor diferencia. Eso yo creo que es muy importante. Los desafíos que tenemos como empresa son básicamente los mismos, y creo que el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad también es el mismo, y ojalá nosotros pudiésemos actuar un poco como un motor, como una locomotora, como un ejemplo en algunos aspectos que pueda motivar a otras empresas también a tener esta mirada. Nosotros hemos vivido un proceso bien especial los últimos años. Tú lo decías, Marcela, el estallido. Y el estallido se dio en Metro de una manera bien especial. Fueron el objetivo, después... Fuimos probablemente el foco al principio, claro. Fuimos probablemente lo que ocurrió en Metro gatilló muchas otras cosas. Y para nosotros fue tremendamente duro, porque nosotros teníamos una percepción interna de lo que éramos o de lo que somos, mucho mejor, mayor de lo que realmente pudimos detectar después. Entonces tuvimos que hacer un proceso, yo diría, bien humilde, y bien auténtico y transparente, de ir a preguntar y ir a entender qué realmente es lo que nos había pasado. ¿Por qué esto había pasado en el metro? Siendo el metro un elemento tan necesario para tanta gente, y especialmente para los grupos que probablemente son los más desposeídos, los más marginados dentro de nuestra ciudad. Y bueno, y fuimos a preguntar y descubrimos muchas cosas. Y descubrimos cosas interesantes, descubrimos cómo, si bien nosotros entendíamos que estábamos generando un beneficio muy grande a las personas, estábamos muy desconectados con muchas comunidades. Y había muchas comunidades a las cuales no les generábamos tantos beneficios, y estábamos siendo incluso distantes con ellos en también acompañarlos en cómo resolver. Metro tiene un espacio de acción que está limitado incluso por ley. Y por lo tanto uno podía pararse desde la dimensión y decir, mira, esto no es nuestro. Esto corresponde a la municipalidad, esto corresponde al gobierno central, al Ministerio de Obras Públicas, esto va más allá de lo que nosotros hacemos. Y sin embargo, este proceso, que fue de mucha conversación, de mucho acercarse, de mucho preguntar, de mucho preguntarle a los stakeholders, de mucho preguntarle a las comunidades, de mucho preguntarle a nuestros propios trabajadores, cómo nos proyectamos hacia adelante, y que, como les comentaba antes de entrar al estudio, dio origen a nuestro propósito, que lo co-construimos, y lo co-construimos con la participación de todas las personas. Y nuestro propósito hoy día es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y cuando uno se plantea desde eso, claramente el transporte pasa a ser un elemento a la base, pero no es el elemento central. O sea, es desde ahí que construimos nuestra mirada. Y construir una mejor ciudad significa poner a las personas al centro. Y cuando uno pone a las personas al centro, obviamente pone a los pasajeros, ¿cierto? Que son los usuarios del servicio. Pone a nuestros trabajadores. Pero también pone a la comunidad, para los cuales nuestras estaciones se transforman en un centro de encuentro, en un centro de servicios. Hay muchas comunidades, acabamos de inaugurar la línea 1, la extensión de la línea 2,
Y unos días antes de inaugurar, cuando íbamos a revisar que estuviera todo listo, se nos acercaban vecinos, ansiosos, cuando abre y nos preguntaban, ¿y va a tener cajero automático? Y entonces uno se da cuenta, lo sabíamos, pero uno constata que hay comunas, hay lugares, hay barrios en donde no llegan los servicios si no llegan a través nuestro. Y entonces empiezas a entender que el rol social de nuestra estación es mucho más que el conectarla a las personas a través del transporte. Y empiezas a ver que genera externalidades negativas que a lo mejor están fuera del alcance directo de lo que nosotros podemos resolver, pero que nosotros sí tenemos la capacidad de articular a otros. Y entonces te das cuenta que este tipo de problemas, que son grandes, no se pueden resolver desde uno como una empresa individual, sino que tenemos que trabajar en conjunto. Y por lo tanto uno tiene que empezar a articular qué rol, cómo yo genero que la municipalidad se haga cargo, que Carabineros apoyen no sé dónde. La colaboración entre distintos actores para que... Exactamente. Para proveer el... Y eso pasa a ser central en nuestra mirada de... Es interesante lo que estás diciendo, porque ustedes después del estallido en el estudio de marcas ciudadanas cayeron a 156. 156 y ahora están en número 2. Así que felicitaciones con eso. Gracias. Y me imagino que este proceso tiene mucho que ver con los resultados que estás viendo, ¿no? Tiene, por supuesto que sí. Creo que hemos trabajado durísimo en poder conectarnos mejor con la comunidad. Y conectarse con la comunidad significa hacerse cargo también de las distintas realidades de los distintos grupos. El metro está en toda la ciudad y es distinto una comuna que otra. Es distinto las personas que ya están mayores y que probablemente no tuvieron metro y vivieron la experiencia de tener metro, de lo que pasa con los más jóvenes que son metro nativos y que en realidad exigen otra cosa y son de una generación mucho más digital, más inmediata, que quiere las cosas hoy día o ayer, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que ir adecuando nuestra comunicación y los servicios que les vamos ofreciendo en función de las verdaderas necesidades que ellos tienen. Fíjate que, perdona, pero déjame agregar, porque tú partiste hablando de este cargo de conciencia. Uh-huh. Yo creo que los liderazgos se han transformado en el sentido de que antes se entendía que los que lideraban estaban lejanos y tenían muchas voces que les iban permeando la comunicación hasta llegar a ellos. Hoy día un líder tiene que estar en terreno. Tienen que entender la realidad conversando con los actores. Por eso necesitamos empresas más humanas, en definitiva. Exacto. Porque justamente la escala nos ha hecho irnos separando de la decisión al impacto. Entendiendo el impacto. Yo me acuerdo de siempre, cuando salen de la universidad los chiquillos, les digo, si ustedes todos, si entiendan el impacto que pueden generar, su trabajo va a ser emocionante. Si no lo entienden y están perdidos en una cosa pequeña, no. Por eso creo que es tan importante que las empresas les hagan conocer, les hagan saber y los líderes estén absolutamente conectados con la realidad de la vida, en terreno. Y déjame agregarte algo más, porque es muy importante cómo desde lo que uno hace, asume un rol que va probablemente más allá de lo que a lo mejor necesariamente podría ser. Te voy a dar el ejemplo de la línea 9. La línea 9, que acabamos de anunciar una modificación en la línea y vamos a pasar por la Legua, vamos a pasar por La Pintana, Bajos de Mena, zonas que están han sido postergadas a lo largo del tiempo en la ciudad y esperamos generarle muchos beneficios a esas personas, pero hoy día no se plantea ese proyecto. Sí, vamos a llegar a partir del 2030 para conectarlos, que es un beneficio evidente. Pero también hay un desafío, y es decir, bueno, pero también estamos llevando a la ciudad, estamos llevando conectividad hacia una zona de la ciudad que hoy día no está desarrollada. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Qué rol va a jugar el Ministerio de Vivienda en el resto? ¿Qué rol van a jugar las universidades? Y las empresas privadas, ¿no? ¿Cómo nos asociamos estamos conversando con la Cámara de Chile de la Construcción en esto, estamos conversando con otras inmobiliarias y empresas privadas que participan de esto, pero cómo nosotros vamos articulando esto y vamos empujando para que lo que se desarrolle sea coherente, consistente y además sostenible. Que hoy día son ecosistemas los que hay que generar. Fundamental. Hoy recordar que estamos hablando con una tremenda conversación con Felipe Bravo, gerente general en Metro de Santiago, y Marcela Bravo, gerente general en Acción Empresas. ¿Son algo relacionado? No. Casualidad. Marcela, tú
de hecho, Felipe decía para entender lo que pasó, este acto de humildad, de bajar, ¿cierto? Ir a escuchar, ir a conversar. Nosotros estamos convencidos que los cambios de conciencia, de hecho, son inversamente proporcionales al ego. Porque tú necesitas, cuando cambias de nivel de conciencia, es como un cambio de identidad. Entonces tienes que dejar la identidad anterior. Entonces es un acto de anular un poco el ego. Y un gran desafío es que los empresarios, a la medida que van siendo exitosos, empiezan a tener poder. Y eso es un alimento para el ego. Entonces, ¿cómo se hace desde tu experiencia para que empresarios tradicionales se den cuenta de este cambio y decidan moverse? Nosotros hablamos de cambiar de un modelo de negocios a un modelo de valor. De hecho, nosotros tenemos metodologías que compartimos, son de código abierto, para hacer esta transición. Entonces la pregunta es ¿cómo funciona eso? ¿O necesariamente tienen que estar viendo la obsolescencia de su negocio para tomar en cuenta? ¿Es por dolor o se puede hacer por amor? Creo que puede ser por ambas partes. Hay empresas, digamos, y empresarios que esto lo tomaron y lo entendieron muy rápidamente, y de hecho que empezaron... ¿Antes del estallido? No, creo que, perdón. El estallido fue el factor de dolor. Exacto, creo que eso fue un factor de dolor importante para varias empresas. ¿Tú has visto un cambio relevante desde el estallido? Sí, de hecho, por ejemplo, no sé si tú mencionaste, Felipe, la construcción. La Cámara Chilena de la Construcción hizo un programa de diálogo muy potente, que le llamaron, creo que la silla azul o el sillón azul, algo así, donde empezaron a conversar con trabajadores como una práctica que no lo habían hecho anteriormente, con la realidad de escuchar a los trabajadores. Y se empezaron a dar cuenta de cómo estaban viviendo sus vidas, cosas que no tenían idea. Y eso te cambia tu capacidad de ver el impacto positivo que tú puedes generar en ellos. Y yo creo que como seres humanos todos queremos generar a la larga ese beneficio, esa trascendencia. Entonces, aparte que la evidencia muestra que las empresas que lo hacen son más rentables. Exactamente. Bueno, es que ese otro factor que te iba a mencionar. Es cierto que varios empezaron a hacer ese ejercicio, pero también hubo otras organizaciones que fortalecieron su liderazgo, que crecieron cuando los demás decrecieron, porque ya tenían desarrolladas esas capacidades. Ellos tenían un diálogo permanente. Hay otros que empezaron a mirar encuestas, como por ejemplo la encuesta Bienestar Social, que la hizo el Ministerio de Desarrollo Social, y mostraba cómo la lejanía, por ejemplo, el tiempo que se demoraban en ir y venir, con quiénes venían, a quiénes estaban cuidando sus casas, eran elementos muy importantes para diseñar, por ejemplo, los beneficios o dónde trabajaban o cómo les facilitaba que pudieran trabajar más cerca de sus casas. Es decir, una serie de elementos que antes no estaban visibles. Pero las empresas que lo han venido haciendo así de siempre tienen una lealtad de sus trabajadores muchísimo ¿Qué mayor. ejemplo podrías dar? Bueno, BCI, por ejemplo. El BCI ha sido una empresa que siempre ha tenido esos valores y que incluso es valorado por sus clientes, porque en la época mala ha tenido un acercamiento mucho mejor a sus clientes que otras ¿Y qué empresa dirías como ejemplo de que haya avanzado harto en esta dirección, que haya sido más tradicional y hoy día esté conectado con esta conciencia empresarial? Quizás más que empresa me gusta mucho el caso de la Cámara, cómo la Cámara pudo, porque ese efecto lo produjo en muchas empresas, claro. ¿Te fijas? O sea, eso tiene mucho valor porque se vuelve fractal. Exactamente, mostró cómo las organizaciones, incluso después de eso crearon un sello, y este sello lo han puesto como para ir distinguiendo esas buenas prácticas, en prácticas que todas tienen que ver con el cuidado de sus propios trabajadores, con el cuidado del medio ambiente, el impacto, etcétera. ¿Te fijas? O sea, relevan esta mirada desde el bienestar para solo los accionistas, con entender el impacto que la empresa tiene por operar en otros y por lo tanto del cual se tiene que hacer cargo, pero también el impacto positivo que puede tener generando incluso productos, servicios que se hagan cargo de las grandes necesidades. Ahí tenemos tantas startups, por ejemplo, hoy día. El ETM me encanta porque fue espectacular. Espectacular ver 25,000 personas que van a ver puros emprendimientos que se están haciendo cargo de esto. Y el ánimo de colaborar. Y ahí, exacto, porque ahí además
todos alojados, o sea, estaba la empresa grande, estaba el emprendimiento, estaba Corfo, nosotros decimos en el observatorio, de hecho, de que venimos de una era en donde era la era de los tiburones. El más grande se comía al más chico, claro. Y hoy día estamos en la era del coral, donde necesitamos el ecosistema, donde todos florecen o todos Mira, en Acción Empresa hacemos eso también. Lo que buscamos es que las empresas, independientes del sector económico en el que están, independientes, bueno, la mayoría son empresas grandes, pero de la región en la que están, aprendan entre ellas de temas que tienen que ver con las comunidades. Por ejemplo, Metro ha sido un excelente, llevamos a muchas empresas a ver el ejemplo de Metro, pero también llevamos a muchas empresas ahora, por ejemplo, para ver el relacionamiento con las comunidades en el sur. Entonces vamos a ir a conocer lo que están haciendo. Eso es muy valioso. Por ejemplo, un APL, un acuerdo de producción limpia, donde varias plantas aprenden cómo no generar basura. Hoy día, en temas de economía circular. O sea, son tantos los ámbitos que la colaboración es tan virtuosa que esa es la manera de hacerlo. Felipe, estás hablando tú hicieron el propósito, ¿cierto? Lo declararon. Para nosotros el propósito, por lo menos desde el observatorio, como comenté antes, tiene que ver con un anhelo, es un anhelo inalcanzable, ¿ya? Que tiene que ver con el otro, no con uno, y que está conectado con algún dolor o necesidad social, ¿ya? Y el gran tema que estamos viendo hoy día, uno de los desafíos, es que está de moda el tema del propósito. Entonces hay muchas empresas que llegan a un propósito, que a un slogan muy lindo, pero después queda a nivel de relato o del marketing, ¿cierto? Está en la unidad marketing y no se integra en la organización. Ustedes definieron hace poco el propósito. ¿Cómo está el proceso de integrarlo dentro del modelo? Qué buena pregunta, porque la verdad es que yo diría que cuando uno define el propósito, lo primero que debiera procurar es co-construirlo. Y construirlo con su gente, construirlo con una mirada de futuro, y no solo con los trabajadores, sino que con la mirada de la comunidad, de qué es lo que la comunidad espera de mí como empresa y qué es lo que me va a exigir y para hacia dónde me tengo que mover. Y lo segundo es que esto no es un eslogan. Esto está metido absolutamente en la raíz, ¿cierto? En las venas de las personas que vivimos el propósito, por ejemplo, en el caso nuestro en el metro. Y nosotros permanentemente estamos impulsando, instalando nuestra mirada. La verdad es que a nosotros nos pasó una cosa especial. Le pusimos nombre, le pusimos eslogan a algo que sentíamos muy, muy de adentro. No nos costó mucho en eso. Y hoy día es muy valioso cuando, antes de inaugurar la extensión de la línea 2, es la más reciente, por eso hicimos algunas notas y qué sé yo me fui con el equipo del taller de la línea 2. Tú le preguntabas, oye, bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué viene? Y todos te hablan desde el propósito. Y te dicen, yo estoy manteniendo este tren, pero este tren no puede fallar porque si falla, genera una perturbación gigante a la persona que no puede llegar tarde a su trabajo, que no puede, que tiene otras cosas que hacer. Ahí está conectado. Entonces, están todos conectados con lo que estamos buscando. ¿Pero eso a través de qué? ¿Está presente en la agenda permanente? Presente la vengo de un encuentro de líderes en donde estuvimos hablando del propósito, donde estuvimos hablando de los atributos de liderazgo que tiene que tener el líder en Metro. Está en la agenda, y está en presente, donde el propósito es un atributo central. Está en las acciones, claro. Porque Abastible, por ejemplo, me encantó porque definió un propósito que no tiene que ver con distribuir gas, tiene que ver con apoyar a las pymes, porque se dio cuenta que su mayor impacto tenía que ver con todo lo que le distribuyen son pymes, los que le compran también. Entonces dijo, mi negocio tiene un impacto enorme en las pymes y está creando un ecosistema donde no es el único, donde no le va a poner su nombre tampoco, pero él va a comenzar esa idea de crear un ecosistema que apoya a las pymes. Eso antes era impensable. ¿Qué empresa se iba a poner eso? Pero fíjate lo importante que es lo que estás diciendo, porque esto tiene que ver con colaboración y tiene que ver con cómo me va bien a mí si te va bien a ti. Con cómo a través del que a los demás funcionen, a mí me va bien. A mí me encantaría seguir, pero se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Y me gustaría, en pocas palabras, si particularmente, Marcela, partir por ti, sí. De los empresarios que todavía no avanzan en este camino, ¿qué le dirías?
que se acuerden de los orígenes, porque no creo que haya comenzado nunca nadie una empresa para ganar plata. La mayoría comenzó con un objetivo, que era generar el bien, con un sueño, que era generar el bien hacia una necesidad existente. Y creo que hoy día lo virtuoso, lo que te engrandece, lo que te vas a llevar cuando te mueras, va a ser el impacto positivo. Lo único que va a quedar es eso. Mejoraste el Exactamente. Mundo. Y Felipe, tú a los líderes de empresas públicas, ¿qué le dirías? Yo creo que el camino de mirar el futuro con un propósito mayor, que va más allá del objetivo propio de la empresa, por lejos es lo más gratificante que uno puede obtener. Y sin duda, cuando tú logras alinear ese propósito con la gente, tienes el camino pavimentado para poder también desarrollar tu negocio. Por lo tanto, estos no son buenismos ni cosas que van completamente desalineadas con los objetivos de la empresa. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es impulsar este camino, y este camino lleva y conduce directamente al camino de también los beneficios al interior de la empresa. Marcela, Felipe, muchas gracias por haber venido hoy día. Tremenda conversación. Muchas gracias, Alexis, para otra. Por muchas favor, gracias a ti por la invitación. Nos quedó mucho tema. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y los dejo invitados para la próxima semana, donde traeremos otro tema, donde la conciencia empresarial es clave para construir un mundo mejor. Hasta la próxima semana.